El más reciente informe de la ONU da cuenta de que en Colombia aumentó la cifra de cultivos ilícitos. Según el documento, el número es histórico. La estadística señala que en 2021 el crecimiento de cultivos ilícitos fue superior al 43%. Esto, según el organismo internacional, por las decisiones judiciales de limitar la erradicación solo al proceso manual. Agrega el documento que el año pasado se cerró con una cifra de 204.000 hectáreas, es decir, 61.000 más que en 2020, cuando la cifra fue de 143.000. Nariño, norte de Santander, Cauca y Putumayo son las regiones donde más plantaciones de hoja de coca y amapola existen. Tan solo el 10% del total de estos cultivos están concentrados en 10 municipios del país. Dice la ONU que la cifra de 2021 es la más alta desde que el Estado inició el monitoreo hace 20 años y explica que otro de los factores por los que se dio un incremento del hectareaje fue el posicionamiento de nuevos grupos criminales y el deterioro económico en algunas regiones que obligaron a buscar salidas económicas desesperadas como la siembra de hoja de coca. Y horas después de que se conociera este informe sobre el incremento de los cultivos ilícitos, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, descartó que el gobierno vaya a impulsar la legalización de la cocaína, como en su momento lo planteó el director de la DIAN, pero ratificó que sí habrá un cambio en la política antidrogas. Nuestro país no va a legalizar el comercio de cocaína, no. La política va hacia dejar de perseguir a los campesinos, hacia otra cosa es el cannabis, en el que sí aquí en el Congreso se está discutiendo una permisión de consumo de uso adulto, y nuestra política va hacia proponer en la agenda internacional la necesidad de cambiar la política, dejar de perseguir a los campesinos cultivadores, ofrecer alternativas y priorizar la persecución penal en las grandes mafias de narcotráfico, esto combinado con el proceso de paz total. Desastrosa esa cifra que revelan Naciones Unidas acerca del área cultivada, la más alta desde que se llevan los conteos de parte de estas agencias multilaterales, de esta agencia de Naciones Unidas. Acuérdense ustedes que hay dos grandes fuentes acerca de las cifras de cultivos ilícitos en Colombia. Una es la de la Casa Blanca, gobierno de Estados Unidos, otra es la de Naciones Unidas. Se considera que la de Naciones Unidas es más completa, más precisa, porque hace un trabajo de campo mucho más detallado. Por lo tanto, llegar a esta conclusión con este informe de Naciones Unidas es verdaderamente lamentable. Y es lamentable porque de alguna manera refleja esa especie de mito de Sísifo en que estamos nosotros en la lucha contra el narcotráfico. Pelear, 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 pelear y retroceso, retroceso, retroceso. Acuérdense ustedes el mito de Sísifo empujando una inmensa roca, una inmensa piedra redonda, subiéndola por la cumbre de una montaña y se vuelve y se devuelve, y vuelve y empuja y vuelve y se devuelve. Así es Colombia contra el narcotráfico. Y eso evidentemente vuelve a poner sobre la mesa si esta estrategia es la correcta o no, pero con un pequeño truco, porque uno diría, pues con semejante desastre y esos resultados tan negativos de la actual lucha contra el narcotráfico, viene bien la estrategia nueva que está planteando el actual gobierno. El ministro de Justicia de alguna manera daba los lineamientos principales de esa estrategia, pero ojo, que cuando Naciones Unidas dice han aumentado los cultivos, establece tres grandes razones que las estábamos planteando en la nota. Uno, el que se bajó la guardia en la erradicación manual forzosa. Se venía trabajando muchísimo más fuertemente, se redujo el número de hombres dedicados a esas labores, se redujo la cantidad de hectáreas que se erradicaron manualmente, y eso evidentemente se muestra en las cifras. Bueno, ahí hay una falla de la política del Estado. Dos, la pandemia, sus efectos sobre la pobreza que llevaron a mucha gente a dedicarse al cultivo de droga, al cultivo de coca, en lugar de dedicarse a otros cultivos. Allí también hay un problema que puede ser coyuntural, pero puede terminar siendo estructural. Pero el tercer elemento es el más destacable de cara a la nueva estrategia que tiene el actual gobierno, y es aumentó el número de grupos dedicados al narcotráfico. Veníamos al cultivo, pero sobre todo a comprarles a los campesinos y empezar a traficar. Veníamos de 3, 4 o 5 grupos a 60 grupos en la actualidad. 60 grupos al margen de la ley dedicados a este tráfico de la hoja de coca. ¿Eso qué quiere decir? Que si se llega a equivocar en el timing, en el movimiento, en los tiempos de su estrategia el actual gobierno,
tendiéndole la mano bajo el acogimiento, la estrategia del acogimiento a los grupos criminales dedicados al narcotráfico, guárdate el 10% de tus riquezas, prométeme que no vas a volver a delinquir, no te voy a extraditar, vamos a llegar a un acuerdo. Si eso se da antes de que el mundo entero termine haciendo una estrategia distinta contra las drogas, que eso se demora bastante en llegar, lo que termina pasando es que en lugar de 60 tendremos 70, 80, 90, 150 grupos dedicados al narcotráfico y eso profundizará el problema del narcotráfico en Colombia. Por lo tanto, unas a favor de que cambiemos de estrategia, pero también nos muestra la debilidad de actuar descoordinadamente y en el orden que no es conveniente para desarrollar una nueva política contra las drogas.